hermano, entonces, yo hago de portavoz de estos hermanos. Ellos quieren que hablemos sobre María. Y ellos dicen, a mí no me consta porque hasta ahorita lo estoy conociendo, pero ellos dicen que aquí el hermano y otros han dicho que María tuvo más hijos. ¿Sí? Y en la Iglesia Católica enseñamos que María no tuvo más hijos. Entonces, ellos vienen ansiosos de saber si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. En la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. De modo, hermanos, que la pregunta mía no es ¿dónde dice la Biblia que Jesús tuvo más hermanos? Esa no es la pregunta. Si el pastor me dice, mira, aquí dice que Jesús tuvo más hermanos, pues entonces me lo tiene que comprobar que son hermanos carnales de Jesús. Donde diga que son hijos de María. Para hermano, entonces le hago la pregunta para que usted me responda. La Biblia, comencemos por aquí. La Biblia dice que María tuvo más hijos, ¿así? Sí, ajá. Pastor, le repito la pregunta. Dígame. La Biblia dice, ¿María tuvo más hijos? Directamente así no lo va a decir. Muy bien. Directamente Muy así bien. no. Está bien. Entonces ya nos estamos Sí, entendiendo. pero... Ya nos estamos entendiendo. Es para entendernos, pastor. Sí. Llegó el cura con los hermanos. Si decimos que llegó el cura con los hermanos, ¿qué vamos a pensar? Pues que son los hijos de su mamá. Ahora pregunto, cuando llegamos aquí ahorita, ¿sabe, pastor, para que usted lo sepa y ya comience a entender, que hoy llegó el cura con sus hermanos y con sus hermanas y están aquí? Dilo, pastor, dilo. No hermano por sangre y carne. Ahí está la respuesta. Pero sí son mis hermanos. Mientras que usted vino sin sus hermanos, lo dejó en la casa. No vino con sus hermanos. No me refiero a carnales. El cura sí vino con sus hermanos y con sus hermanas. Pero si él me dice que son hijos de mi mamá, ¿quién va a creer que mi mamá parió toda esta chusma? Aquí está fuera de pote. Estoy usando la lógica porque él me habló con lógica. Con razón. Y yo, cuando le hable con Biblia, se lo compruebo con Biblia, porque usted me habló con lógica y me habló con Biblia. Y yo bailo al ritmo que me toque. Yo le hablo con lógica y le hablo con Biblia. ¿Sí me capta, pastor? Ahora yo lo voy a mostrar con la Biblia. Todo esto que estoy diciendo con lógica. Primero, voy a mostrarle primero, voy a comenzar por el asta. Voy a comenzar por el asta que me leyó el hermano. Y como usted lo leyó a él, me lo lee a mí. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 25. Dice así: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta quiere decir que después sí. Pero aquí me da un dato curioso. Él me decía que hasta quiere decir después que sí, y ahora le voy a comprobar que no quiere decir después que sí. Segunda de Samuel, que él mismo la va a leer. Segunda de Samuel 6:23. Segunda de Samuel 6:23. Dice así: Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Ahora pásele el micrófono. ¿Hasta qué significa? Que después sí.
Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Pregunto, ¿después de muerta tuvo hijos? No, porque era estéril. Usted me dijo que después sí. Era estéril. Usted me dijo que hasta... Pero ¿cómo iba a tener si era estéril? No, si era estéril no, si estaba muerta. No, pero es que ella no podía tener hijos porque era estéril. No, pastor, es que dice... A ver, léale. No me pastor. no me confunda una cosa con la otra. A ver... Ya va, perdone. No me confunda una cosa Perdone, gente que me está viendo por internet del mundo entero. O él no quiere aceptar o yo lo estoy confundiendo. Ustedes escucharon y lo podemos retroceder el video. Retrocedan el video porque ustedes lo tienen en la casa. Ustedes lo están viendo. El contexto de Mical, hija de Saúl, 2 Samuel 6:23, comienza en el 6:1 en adelante. El 6:1 en adelante dice que el pueblo iba con el arca de la alianza y encima iban los ángeles, encima del arca de la alianza, lo cargaban. ¿Ah? Y entonces David comenzó a danzar delante del arca. Y Mical lo vio, lo despreció y se burló de él porque estaba danzando. Y ella decía, para entretener a las mujeres, cuando David estaba danzando era para Dios. Entonces Dios le puso de castigo que no tendría hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa en castellano? En castellano significa que Dios promete algo y lo cumple. Entonces, si Dios lo prometió, no significa que después sí. No, está diciendo que hasta el día de su muerte no tuvo hijos porque se cumplió lo que Dios había dicho. ¿De acuerdo? El hasta significa se cumplió lo que Dios dijo. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Punto. Es testigo Dios. Hasta ese momento se murió. Dios es testigo que así sucedió porque Dios lo había prometido. Miremos el contexto de Mateo 1:25. En el contexto de Mateo 1:25, lo lee el hermano, está también prometido algo. Dios también prometió algo. Y eso que Dios prometió, se cumplió. Y como se cumplió, entonces dice la Biblia que eso, ¿cuál era la promesa? Ustedes lo van a ver. Y eso se cumplió. Mateo 1:22. Yo soy el que estoy diciendo la cita. Usted escucha. Mateo 1:21. Escuche. No, perdón, vamos a respetarlo. A ver. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siga, pastor, siga. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Todo eso se cumplió, todo eso sucedió para que se cumpliera. Es que Dios había dado una promesa y el pueblo tiene que saber que eso se cumplió. Entonces, ¿qué fue la promesa? ¿Y qué fue lo que se cumplió? Siga con la promesa. El profeta había dicho, siga, se cumplió. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estaba prometido, promesa. Y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, yo respeto su opinión, pero estoy explicando cómo en la Iglesia Católica se entiende el acta. El acta significa que Dios lo había prometido y que Dios no falla. ¿Cuál era la promesa? La promesa sería que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Las dos cosas. Usted ve que la promesa no era solamente que la virgen quedaría embarazada. Así no era la promesa solamente. La promesa era dos cosas que el pastor lo puede leer de nuevo. Se cumplió la promesa del profeta. ¿Cuál era la promesa del profeta de Dios? Escuche, dos cosas. Verso 23. Dos cosas. Una virgen concebirá. Ahí está la primera cosa que se cumplió y que Dios había prometido. Una virgen concebirá. Virgen antes del parto. Esa es la primera parte. La segunda parte de la promesa.
y dará a luz un hijo. La pregunta es, ¿quién dará a luz un hijo? La Virgen. Y era una promesa. Ahí no hay un punto y aparte donde diga, la promesa es, y María, la Virgen dará a luz un hijo, punto y aparte. ¿Sería virgen solamente antes del parto? Porque esa era la promesa de Dios. Pero como hay una coma, la promesa continúa. Y dará a luz un hijo. ¡Ah, caramba! Entonces la promesa se cumplió. No una parte de la promesa, virgen antes del parto, sino dos partes de la promesa. Virgen antes del parto y después del parto. Ahora bien, si leemos la promesa cuando se hizo, que se cumplió, entonces le respondo, no con lógica, sino con Biblia, al hermano, con el respeto que merece, no para ofenderlo, sino para que él sepa por qué nosotros, los católicos, decimos que María es virgen. Y cómo creemos en una locura tan grande como decir que una mujer para y siga siendo virgen. Porque eso es una locura. La misma pregunta que le hizo la profesora, yo se la hago. ¿Es posible que una mujer para y siga siendo virgen? Por lógica no. Quitemos la lógica porque nosotros no somos de lógica, somos cristianos. Creemos en la palabra. Vamos con la palabra. Isaías, pastor. Isaías 7:10 al 14. En Isaías 7:10 al 14, queridos hermanos, Dios va a explicar por qué ustedes y yo creemos algo que está por encima de la lógica. Que María es virgen sin tener relaciones con un hombre, quedó preñada y pariendo siguió siendo virgen. No por lógica, sino por Biblia, por fe, por la palabra de Dios. Isaías, déjenme decirle, profeta de Dios, hombre de Dios que no dijo mentiras, sino que habló de parte de Dios, más de 500 años antes de venir Cristo, habló al pueblo de parte de Dios. ¿Y saben qué dijo de parte de Dios? Una señal de cuando el Mesías llegaría. Una señal. Y el pastor la va a leer. Escúchenlo. Libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, dice así. 10. Habló también Jehová acá diciendo. Jehová es Dios. Pide. Jehová es Dios significa que no es un hombre el que está hablando, sino es Dios. Siga. Habló también Jehová acá diciendo. Pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios. Demándalo ya sea abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Observen que Dios está dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que Él es Dios y es poderoso. Amén. Él está retando a Ahaz, ¿es que llama? Sí. Ahaz, ¿no? Acaz. Él está retando a Acaz. Pídeme una señal. ¿Quieren saber que yo soy el Todopoderoso? ¿Quieren saber que yo soy el Señor? Pide una señal. Arriba en el cielo, abajo en la tierra. Lo que pida, 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 pida. Ajá, cuando vio que Dios estaba así, y la señal era para cuando llegara el Mesías, ajá, dijo, no voy a tentar al Señor. Escúchelo. Sigo el verso que sigue. Sí, papá. Dice así: no pediré ni tentaré a Jehová. ¿Se asustó? Dijo entonces el profeta Isaías: oíd ahora, casa de David. Casa de David era donde venía el profeta. No olvide, casa de David era donde vendría el profeta, el Mesías, el Salvador. Oiga, casa de David. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios. Está molesto porque la gente preguntaba, ¿y viene el Mesías? ¿Será verdad que viene el Mesías? Como ahorita que dice la gente, viene el Mesías y viene en segunda venida, que el hermano comenzó hablando de la segunda venida, que creemos que viene en segunda venida, y algunos dicen, sí, la segunda venida, todo el tiempo que la segunda venida, y sí, va a venir, sí, va a venir, sí, va a venir. Bueno, siga. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Aquí está, deténganse ahí. ¿Quieren saber que yo soy Dios poderoso? Pide la señal.
Estoy dispuesto a hacer lo que sea, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para que se den cuenta que yo soy Dios. Le voy a dar esa señal. Dios no. Entonces digo, Dios, pues si no la pide, yo mismo le voy a dar una señal. Antes de continuar, lo que me están viendo por internet, público presente, una señal es algo normal o algo fuera de lo normal. A ver, ¿cuál es la señal fuera de lo normal? Dale. El 14 dice: por tanto el Señor mismo dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dos cosas. La señal es concebirá y dará a luz un hijo. No le puedo quitar la I. No le puedo quitar lo que sigue después de la I, porque violo la señal. Corto la señal de Dios. Pero es que es algo imposible, ¿verdad, doctora? Que una mujer para y siga siendo virgen, sí es imposible. Pero doctora, la misma pregunta le digo. Epa, ¿será posible que una mujer sin tener relaciones con un hombre, estando bien lejos de un hombre y no tocó ningún hombre, quede preñada? Eso no puede existir. Eso es fuera de lo normal. Eso no ha existido. Así sí existió una sola vez. Pero eso fue una señal fuera de lo normal. Y fue la señal que el Todopoderoso lo dio por su cuenta. Nadie se lo dijo. No fueron los católicos que le dijeron, ponga por señal que María es virgen. No, dijo, vean, la señal es esta, que yo, Jehová, según la traducción de ellos, les dará. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, hermanos queridos, realmente es una cosa difícil de creer. Si un ateo nos escucha a nosotros diciendo que María quedó preñada, embarazada, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin tocar a un hombre, sin que un hombre lo tocara, ¿qué va a decir el ateo? Que nosotros estamos locos. Eso no existe. Y el ateo puede hacer la misma pregunta al público. ¿Puede una mujer quedar preñada sin tener relaciones con un hombre? Y el público le va a decir no. Ahora ven que es mentira lo que enseñan los cristianos, que Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es mentira. Le cayeron una muela. Entonces, cuando los cristianos nos aferramos a la fe y decimos, sí, María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, eso es imposible, pero eso fue la señal que Dios Todopoderoso le dejó al pueblo para que supiera que había llegado el Mesías. Y si Él lo dijo, yo lo creo, aunque esté fuera de la lógica.